Hola, qué bueno encontrarnos otra vez en este espacio de fe, en el canal Fe Viva Hoy. Estamos trabajando en el Instituto Fe Comunidad de Vida, en esta temporada donde muchos hermanos nos comparten sus testimonios. Aquí estamos presentes mi esposa Margarita y yo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Disfrutando de esta tarde otoñal. Y hoy nos acompaña, ven ustedes, a nuestra hermana Tony Vélez, quien ha querido compartir su testimonio de conversión con todos nosotros, así que le vamos a ceder la palabra y la escuchamos para que lo que ella nos comparta dé fruto también en nosotros. Gracias, Iván, gracias, Margarita. Bueno, mi nombre es María Antonieta Vélez, todos me dicen Tony Vélez, y con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho amor vengo a compartir este testimonio que yo le pido a Dios, ¿verdad? Que sea de mucha ayuda y que edifique a muchos hermanos. Fíjense, hermanos, que yo vengo de una familia disfuncional. Yo crecí en un seno familiar donde reinaba la violencia, el alcoholismo, los golpes y mucha infidelidad por parte de mi papá. Y crecimos así, o sea, hemos sido católicos desde el nacimiento, pero católicos solamente de registro, porque realmente nunca practicamos nuestra fe. A raíz de toda esta situación que nosotros vivimos como niños, yo adquiero una enfermedad que ahora, por estudios científicos, ¿verdad? He descubierto que la enfermedad fue por estrés. Y a raíz de esa enfermedad nos alejamos más de la iglesia, mis papás en especial. Yo estaba pequeña, tenía 8 años y esta enfermedad la padecí hasta los 15 años. Una enfermedad muy difícil, ¿verdad? Para mí, en mi piel, y en la cual me marcó toda mi infancia. Y a raíz de esto, ¿verdad? Mi mamá y mi papá me llevaban a templos espirituales, a templos espiritistas, me llevaban con brujos, en el día, en la tarde, en la madrugada, y yo crecí en ese ambiente, ¿sí? Todos estos años. Cuando yo llego a los 15 años, a mi mamá le dijeron que había un médico en la iglesia de la Guadalupita, en Cuernavaca, Morelos, que estaba aliviando muchas personas. Y nos llamó la atención porque era la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Estaba ahí en el dispensario médico. Y lo primero que entramos antes de llegar a la consulta fue a ponernos en manos de la Virgen, porque mi mamá ya no sabía qué hacer respecto a mi enfermedad. Ella ya también estaba, aparte de toda la situación que vivía con papá, ella también ya estaba muy desesperada, ¿verdad? Y muy decaída por que no veía a su hija sana. Entramos a la iglesia y nos pusimos a los pies de la morenita y solamente mi mamá me dijo, dile que te sane, que te sane. En ese entonces también, estamos hablando como del año 80, no, del año cuando el Papa San Juan Pablo II vino en el 79, sí, ¿verdad? Fue en el 79. Antes de irnos a Cuernavaca también habíamos visto la transmisión del Papa y mi mamá también me pidió que yo le pidiera a San Juan Pablo que me ayudara a sanar. Total que llegamos ahí a los pies de la morenita, yo le pedí, pues como una niña, ¿verdad? Con mucho deseo de sanar, porque toda mi niñez la perdí en esa enfermedad y encerrada porque yo no podía salir a la luz. Yo estaba encerrada totalmente en una habitación oscura. Y entramos después al médico y el médico solamente me vio, me abrazó y me dijo, te vas a aliviar. Y yo siento que fue un hombre tocado por Dios y un hombre puesto en el camino de Dios para mi sanación. Y así fue. Gracias a Dios me sané, salí adelante, viví a lo mejor la vida que no había vivido en mi niñez. Y
a los 17 años, como mamá y papá continuaban con este problema de las infidelidades, de los golpes y todo esto, en una ocasión que mi mamá descubrió a mi papá, lo corrió de la casa y mi papá me pidió que le llevara algunas cosas donde él se estaba quedando. Cuando mi mamá me descubre, me trató muy mal, me dijo que yo quería ser como mi papá y me corrió de la casa. En ese entonces yo tenía un novio, apenas empezaba nuestro noviazgo, no lo amaba y me embaracé de él. Al poco tiempo mi papá y mi mamá pues me obligaron a casarme con él. Y me casé cuando yo tenía 18 años y fue un tremendo error porque me casaron a la fuerza. Yo viví ese matrimonio también a oscuras. 1 año y medio estuve casada con él y empecé a vivir otra situación similar a la de mi mamá, que eran celos, que eran golpes, y decidí dejarlo al 1 año y medio que me casé con él. De ese matrimonio tengo una hermosa hija que se llama Sandra Edith y que fue para mí mi motor para salir adelante. Con el paso del tiempo yo conocí a mi esposo Raúl Vidal. Su hija y mi hija eran compañeritas de la escuela, del kinder, y nos conocimos por situaciones de la escuela y de amistad entre mi mamá y su mamá de él. Muy poco nos frecuentábamos porque él vivía en Taxco y yo vivía en ese entonces en Acapulco, Guerrero. Total que Dios tiene planes maravillosos. Yo así lo vi desde siempre y así lo creí, porque aunque no era una mujer entregada a la iglesia, ¿sí?, ni a la fe, yo creía profundamente en Dios dentro de mi corazón, ¿sí?, porque yo siento que el Espíritu Santo me dictaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Con el paso del tiempo me caso con Raúl, y de una familia también, pues, donde él venía, que había quedado viudo, y yo, mi familia, pues con el divorcio, ¿verdad?, tratamos de unir, de formar una nueva familia. Él había quedado con 2 niñitas y yo con mi hija Sandra. Entonces tratamos, ¿verdad?, y luchamos por formar una nueva familia. Fue muy difícil porque él tenía ideas muy diferentes a las mías. Y yo también, por toda esta situación que arrastraba desde la niñez, yo siempre dije, y lo juré así, que a mí ningún hombre me iba a volver a tocar, porque yo fui testiga, pues, del maltrato a mi abuelita, del maltrato a mi mamá, del maltrato a mi hermana, y yo dije que a mí ningún hombre me iba a tocar, y era muy violenta. Yo me volví muy violenta, quizá más violenta de como lo fue mi papá. Yo no permitía que se me dijera nada porque me violentaba. Ya cuando tenemos nuestro hijo Raúl Antonio, ¿verdad?, yo sentía mucho la necesidad de encontrarme con algo que me diera vida, porque yo estaba, pues, en un matrimonio, atendía mi casa, atendía a mis hijos, pero finalmente yo sentía que algo me faltaba, algo que en el fondo de mi corazón, ¿verdad?, yo misma me decía que era Dios. En una ocasión que tuvimos un problema muy fuerte, Raúl y yo, me salí de casa llorando,
y en la calle yo vi un anuncio en una ventana que decía, si te sientes triste, si ya no encuentras la salida te la damos aquí, ¿sí? Y decía, asambleas de oración, sábado 6 de la tarde, renovación católica carismática en el Espíritu Santo. Entonces, yo sabía que para mí era quizás lo que yo estaba buscando. Y hablé por teléfono, me acuerdo que me atendió un hombre y yo le pregunté que cómo eran las asambleas, que quién las llevaba o cómo era la oración, porque pues tenía muchas dudas. Y me dice, solo ven y verás, ¿sí? Te esperamos a las 6 de la tarde el sábado. Y pues decidí irme a pesar de que mi esposo no estaba de acuerdo porque él era ateo. Pues ya más adelante quizás él les dará su testimonio. Él era un ateo, pues muy duro con la iglesia, por ponerle una palabra bonita, ¿verdad? Era muy duro con la iglesia, con los sacerdotes, con el Papa. Y cuando, ¿verdad? Empecé a quererme integrar, sí, a la iglesia, él me decía que la iglesia era para personas pensantes. Entonces, a pesar de todo eso, ahora sí que me aventé el boleto, pues yo dije, no, pues yo sí voy. Yo dije, yo voy, ¿no? Y me iba los sábados, agarraba a mi hijo, a Patti, a Sandra, y me iba, ¿sí? Me iba los sábados a las asambleas de oración, y él pues se quedaba fúrico, enojado, ¿no? Enojado de que lo dejaba ahí. Debo anexar también esta parte de que tenemos 3 hijas y un hijo, María Fernanda, Sandra Edith, Norma Patricia y Raúl Antonio. Pero mi hija mayor, Marifer, en tiempos donde Raúl fue ateo, pues ella asistió mucho a las reuniones protestantes, que se llaman cristianas, porque la gran parte de la familia de Raúl es protestante. Entonces yo me inconformaba con esta situación, pero como él era de ese pensamiento, nunca me dejó intervenir para evitarlo. Total que mi hija se convirtió en cristiana muy, muy chiquita, como a los 13, 14 años, no recuerdo muy bien, pero esto creó mucha división en la familia. Entonces, yo fue cuando ya empecé a decidir, ¿verdad?, buscar algo, como les comentaba. Total que llego a la asamblea de oración, me entrego totalmente a Dios, o sea, porque era lo que yo estaba buscando, era lo que yo necesitaba. O sea, yo decía, yo ya no puedo más, o sea, yo voy a explotar. Yo ya veníamos de una separación también, sí, con Raúl, y yo decía, pues ya, o sea, no, o sea, necesitamos alguien que nos ayude, porque ya habíamos ido a psicólogos, ya habíamos ido, ¿verdad?, a varios psicólogos donde lejos de ayudarnos nos dejaban peor como esposos. Total, hermanos, para no hacérselas más larga, ¿verdad?, cuando yo llego y me entrego totalmente, porque el día que yo llegué estaba el Santísimo expuesto. Y cuando me reciben a mí en la comunidad y que yo les platico que había visto el anuncio, que me dice la coordinadora, nosotros no acostumbramos a hacer eso. Dice, nosotros no acostumbramos a poner anuncios, dice, mucho menos en las ventanas, por fuera, dice, y no tenemos ningún teléfono, mucho menos dejamos algún teléfono para que se comuniquen. Y a mí me causó mucho, o sea, me extrañó mucho que me dijeran eso, porque entonces yo dije, bueno, entonces, ¿con quién hablé? ¿Con quién hablé? ¿Con quién me comuniqué? ¿Quién me dijo que ahí me esperaba? Pero finalmente, cuando yo llego a la asamblea de oración, estaba expuesto Jesús sacramentado, ¿sí? Estaba expuesto.
y ya yo me abro totalmente a la gracia, porque yo sentía que ya no había nada más que a mí me pudiera ayudar. Y me entrego a Dios. Y esto fue en el año de 1998. Y para nuestra vida de familia y de matrimonio, ¿verdad? Fue una bendición muy grande porque Jesús nos rescata. Y principalmente me rescata a mí de la violencia, me rescata a mí de esa forma que yo tenía de no confiar en nadie, ¿sí? Porque así crecí y empecé a confiar en Él, empecé a confiar en Dios. Total que yo no me di cuenta, yo asistía cada 8 días, y a veces Raúl se me ponía en la puerta y me decía, ¿no vas a ir? Y yo decía, sí voy a ir, y eran, cada 8 días que yo iba, eran pleitos y pleitos y pleitos. Y una vez me acercó un sacerdote, y que es amigo de nosotros, porque en ese entonces era asesor de la renovación, y me dice, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, pues si me dan a escoger entre Dios y mi esposo, yo escojo a Dios, ¿sí? Entonces decía, mira, vamos a seguir orando, lo vamos a poner en oración, ¿sí? Y así estuvo en oración, ¿sí? Casi 2 años, ¿sí? Casi 2 años. Finalmente, en un sábado que yo llegué, que también estaba expuesto el Santísimo, porque yo solía estar siempre hasta adelante, porque yo era totalmente, para mí estar ahí delante de Jesús era mi desnudez, era abrirle mi corazón, era entregarme totalmente de lo que yo era, ¿verdad? Y para que Él me cambiara. Y de repente me tocan el hombro y me dice a una hermanita, dice, ahí está tu esposo allá afuera. Y yo pensé dentro de mí, yo dije, Dios mío, o sea, ya me va a venir a sacar, o ya va a ser un escándalo, o algo pensé, ¿no? Yo dije que, pues como yo, de qué forma pensaba, pues yo sabía de qué forma pensaba, me imaginé todas esas cosas, pero pues pasó el tiempo y no hizo nada, o sea, terminó la asamblea, reservaron al Santísimo y no pasó nada. Y entonces ya cuando yo salgo, él estaba ahí en un póster esperándome, yo siempre con mis hijitos, y me dice, ya, vámonos. Y no comentó nada. Y ya de repente yo empecé a dar cuenta que él ya no me decía nada, y yo con más gusto iba a mi oración, porque quiero decirles que antes de esto, cuando él todavía no estaba de acuerdo, yo empecé a integrarme en la escuela de pastoral de allá de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, a escondidas. Y tomaba materias independientes, porque pues no podía tomar todo lo que era el tiraje de materias de la escuela, porque pues obviamente él no me iba a dejar. Entonces a escondidas empecé, y la primera materia que tomé fue Mariología, ¿sí? Yo sentí que la Virgen Santísima siempre estuvo intercediendo por mí, siempre me estuvo protegiendo, siempre me estuvo cuidando, y siempre oró por mí y por mi familia. Finalmente, como era de esas, bueno, apenas empezaba en la fe, a conocer la fe, todo esto de los sacramentos, un día voy y tenía la necesidad de confesarme, y voy y me hinco en el reclinatorio. Estaba un sacerdote grande de ahí de la catedral, y lo primero que me dice, ¿estás casada sacramentalmente? Y yo le dije, no. Dice, ¿y entonces qué estás haciendo acá? Y de una manera así muy grosera, me corrió de la iglesia. Y yo pues, o sea, en un mar de lágrimas, me paré, pero me acuerdo, y se lo agradezco tanto, y le doy
le doy tantas gracias a Dios de habérmelo puesto en mi camino, es el padre Rafael Corona, su nombre, que en paz descansa. Que antes de retirarme del reclinatorio, se para él y me dice, y a ver, mujer, si quieres arreglar tu situación, busca a este sacerdote en el tribunal eclesiástico. Dice, para que ya no estés en pecado. Y, o sea, eso fue, o sea, después del regaño, después de que me corrió y todo, para mí fue un abrazo, para mí fue, o sea, lo que yo quería quizás y lo que Dios me regaló en ese momento. Total que llegué, busqué el tribunal, platiqué con Raúl, para ese entonces Raúl ya estaba convertido, ¿sí? Ya habían pasado como 2 años, Raúl ya estaba también convertido y busqué al sacerdote, le platiqué, ¿verdad?, mi situación, que mis papás muy chica me casaron a la fuerza y y me dice, sí, dice, puede proceder tu caso, sí, porque te coaccionaron, te obligaron, dice, y puede proceder. Entonces ya escribí mi libelo y tardó 4 años en que se declarara inexistente el vínculo matrimonial, sí, con el papá de mi hija, Sandra. Y para mí, cuando ya se declaró inexistente, fue un gozo total, porque yo ya tenía esa necesidad imperante de recibir a Jesús en mi corazón. O sea, yo ya, cada vez que asistía a misa, era llorar de que yo no lo recibía en mi corazón. Entonces, cuando me dan la noticia, y luego, ¿verdad?, organizamos una boda muy pequeña, muy sencilla, sí, muy sencillita, y nos fuimos a casar a Chilpancingo, Guerrero. En ese entonces ya vivíamos en Taxco. Raúl ya estaba convertido, y yo pues con la declaración de la inexistencia de mi vínculo, pues nos pudimos casar por la iglesia, pudimos tener este sacramento y fue una nueva vida para nosotros, porque a partir de ahí, de que cuando Raúl y yo empezamos a tomar el sacramento, nuestra vida de esposos cambió totalmente, y yo no me di cuenta en qué momento Dios me fue moldeando tan perfectamente, ¿sí?, tan perfectamente como el alfarero con el barro, que de momento yo ya no gritaba, yo ya no era esa mujer desconfiada, era esa mujer que tenía una baja autoestima. Dios me hizo nueva, Dios me hizo nueva, y le doy infinitas gracias a Dios, porque ha habido situaciones de desacuerdos, de enojos, ¿sí?, entre mi esposo y yo, pero ya no es lo mismo. Y fue muy bonito, porque ya de ahí empezamos a servir al Señor juntos. Empezamos ya en la renovación, a caminar juntos, a hacer trabajos parroquiales juntos, de familia, y fue muy bonito, ir de la mano con mi esposo a todas las cosas, ¿verdad?, de caminar para conocer al Señor. Y bueno, fuimos parte de la comunidad de Renovación Carismática, fuimos fundadores de una comunidad en la parroquia San Francisco de Asís, de allá de Chilpancingo. Fuimos tesoreros de la comunidad de Santa María de la Asunción, fuimos también coordinadores de evangelización, y le doy gracias a Dios porque me permitió caminar y conocerlo más a través de toda esta riqueza que nos da la iglesia. En el año 2010, yo tuve una prueba de fe muy fuerte, porque éramos coordinadores de la comunidad de renovación de San Francisco de Asís, cuando me avisan que mi hermano había tenido un accidente.
Fue un golpe muy fuerte porque mi hermano iba con su familia y en el accidente murió mi cuñada, mi sobrino Edson, de 15 años, mi cuñada Anabel, y mi hermano quedó con un daño cerebral muy grave. Mi sobrinito Eric también había tenido daños muy, muy fuertes, muy graves. Y fue un shock muy fuerte para toda la familia. No pudimos nivelar a mi cuñada porque estábamos cuidando a mi hermano en terapia intensiva. No pudimos vivir el duelo de despedirla porque estábamos con el duelo de tener a mi hermano y a mi sobrinito, los dos en terapia intensiva. Fue una prueba de fe, yo lo veo así, porque yo me enojé tanto con Dios porque yo le dije, bueno, tengo tantos años en tu camino, he hecho esto, he hecho lo otro, he formado catequistas, o sea, ¿por qué? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi hermano? ¿Por qué si mi hermano era un hombre, verdad, un médico reconocido, un buen hombre, un hombre humanista, que hacía campañas médicas, que no cobraba, etcétera, etcétera? Entonces era un enojo terrible con Dios, ¿sí? Era un enojo muy terrible con Dios, el cual me llevó a dejar la iglesia. Dejé la iglesia como 1 año y medio, no le hablé tampoco, no oraba, no rezaba, mucho menos comulgaba, ¿sí? Estaba totalmente enojada con Dios. Y mi hermano nos dijeron que iba a fallecer, que nos lo lleváramos a la casa. Y me empecé a refugiar yo mucho en el conocimiento de la tanatología, ¿sí? Me empecé a refugiar en lo que decían los científicos sobre el daño que tenía mi hermano, y en eso me enfoqué. Mas, sin embargo, fíjense, a pesar de que yo estaba enojado con Dios, muy adentro de mí, cuando yo veía a mi hermano, lo comparto esto porque yo le decía a Dios, si tú quieres, puedes sanarlo. Si tú quieres, puedes levantarlo. Si tú quieres, Señor. Sí, pero de ahí para allá ya no le decía más. Y entonces mi hermano lo estuvimos cuidando 3 años y medio. Mi hermana Rosa Marta, mi mamá y yo estuvimos cuidándolo en su casa en Cuernavaca. Mis sobrinas, las mayores, iban y venían a Cuernavaca o a Querétaro, y las que éramos responsables éramos nosotros. Entonces mi hermano, gracias a Dios, ahora lo puedo decir porque Dios así lo dispuso, independientemente de los médicos que lo atendieron, gracias a Dios mi hermano se fue recuperando poco a poco, a tal grado de que nos los habían entregado casi para morir, y mi hermano se recuperó, se levantó, Dios lo levantó. O sea, ahora puedo decir, ¿verdad?, felizmente y abiertamente, que Dios lo levantó, ¿sí? Ya podía él inclusive tragar un poquito de agua, ¿sí? Porque mi hermano quedó tan lastimado de su cuerpo que él tenía, los que, ¿verdad?, saben de medicina, tenía gastrostomía, tenía cistostomía, tenía traqueostomía, ¿sí? Y tenía toda su parte derecha fracturada, y si no mal recuerdo tuvo como 8 cirugías. Uh-huh. Sí. Entonces, a pesar de todo eso, Dios lo levantó, y fue también un regalo muy, muy bonito. En ese entonces yo, ¿verdad?, me reconcilié con Dios, y así lo puedo decir. O sea, reconocí que Dios, ¿verdad?, no busca el mal de nadie. No busca el mal de nadie. Simplemente
fue un accidente que pasó, ¿verdad? Y el por qué fue mi hermano, pues yo no lo puedo contestar, pero sí sé, ¿verdad?, que a Dios le dolió también toda esta situación, que Dios sufría también por esta situación junto con nosotros. Y 3 años, los 3 años y medio que lo cuidamos, se fue también mi hermano, porque en ese entonces mis sobrinas querían tenerlo con ellas, vivían en Querétaro. Ellas nos pidieron hacer un convenio, porque para esto mi mamá era la tutora y yo era la curadora, y nos pidieron hacer un convenio privado, el cual la juez nos dijo que no era viable, que no podía ser. Y como mi sobrina me lo pidió a mí personalmente, esa necesidad de que ellas tuvieran a su papá, pues yo fui la primera que accedí a hacerlo. Se firmó ese convenio y todo salió mal, porque siento que había una doble intención en ellas. Finalmente mi hermano estuvo con ellas 3 años y medio más. Ya nunca lo pudimos ver, porque prácticamente lo secuestraron. Nos demandaron a nosotros después de toda esta pérdida que tuvimos, ¿verdad?, de familia. Después tuvimos que vivir un proceso legal que hasta la fecha todavía no termina, donde demandan a mi mamá, a su abuelita, me demandan a mí, ¿verdad?, por robo. Y Dios nos libra. Dios también me libró de todo eso, de todas las injurias, de todo lo que me acusaban. Y eran acusaciones muy graves, muy graves, ¿sí? Finalmente mi hermano fallece. Nos enteramos por terceras personas, porque nunca nos comentaron nada. Y yo siempre le pedí a Dios, siempre le decía: Señor, no te lo lleves mientras no terminen las cosas legales. Yo soy muy mandada con el Señor, la verdad, así me considero. O sea, soy una hija muy rebelde, que a veces se le pone al Señor, pues. Y yo le dije: Señor, no te lo lleves. Pero bueno, el Señor decidió llevárselo, ¿verdad? Y esta persona que nos avisó de la muerte de mi hermano, nos dijo dónde lo iban a estar velando y todo, y nos fuimos a la ciudad de Querétaro. Pues llegamos, encontré a mi hermano, me despedí de él, sí, con mucho dolor, pero con la confianza de que él ya estaba con Dios. Y hasta la fecha, ¿verdad?, yo le doy gracias a Dios, porque si él no hubiera cambiado mi corazón de la manera que lo hizo, yo creo que también en ese momento hubiera habido algún pleito, alguna situación muy fea en el funeral, en el velatorio. Y le doy gracias a Dios haberme moldeado, o sea, mi carácter, haber moldeado este espíritu rebelde que yo tenía, como un caballo desbocado, así, a veces así lo veo. Y siento que el Señor, ¿verdad?, por alguna razón me moldeó durante todos estos años, y a pesar de que siento todavía la pérdida y la necesidad de abrazar a mi hermano, de abrazar a mi papá, porque mi papá también fallece en ese mismo año, ¿sí? Creo firmemente que ellos están en paz, que ellos están gozando, como dice la Escritura, de esos cielos nuevos y esa tierra nueva, y que desde arriba seguramente están intercediendo por nosotros, por nuestra familia. Y bueno, y esa es la historia de mi conversión, de mi proceso de conversión. No ha terminado, porque pues ahora sí que esto termina hasta que uno se va con él. Y le doy gracias por haberlo encontrado, por estar en mi camino, por permanecer conmigo a pesar de mis necedades y de mis enojos con él. Le doy gracias a Dios por su infinito amor y misericordia conmigo.
con mi esposo y con toda mi familia. Y ahora, ¿verdad? Pues que estamos aquí en el instituto, pues le doy también doble gracias de conocer amigos que para mí son familia, ¿sí? Y pues uno de ustedes son ustedes. Y les agradezco en el corazón ser parte de mi vida, ser parte de mi familia. Algo que estás concluyendo es que la conversión es un camino. Sí. Y creo que bueno, todos los hermanos que nos están escuchando se dan cuenta de que sobrevienen pruebas que a veces de momento como que nos rebasan. Sí. Pero la conversión no ha terminado, ¿no? Como es una conclusión. El llamado sigue, el camino está y lo volviste a retomar. Y ahorita mismo, como dices, esperas tal vez otras pruebas, pero ya con más madurez, con más confianza al lado de Raúl, para que esa gracia se multiplique, ¿no? Porque finalmente uno busca a veces entender en las pruebas, pero a veces no es cosa de entender, sino de donarse, de entregarse, Sí. de desprenderse uno mismo. Claro. Y esa lucha, bueno, lo que nos has comentado, ¿verdad? Una lucha intensa desde la niñez y que estés tan consciente de ello, pues por eso nos explicamos, ¿verdad? Cómo ellos son un matrimonio que pues, siempre anda junto. Yo ni me imagino enojada a Tony. No lo hemos visto. A Raúl, a ver, pero a Tony, ¿cómo se va a enojar? Pero sí, o sea, como dices, no puedes, la violencia no la puedes contrarrestar con violencia. Y a veces uno dice, pues ¿dónde? ¿Y con qué armas? Pues entrégale al Señor, como lo hiciste, aquí vengo a entregarme. Y esa entrega que ella hizo, ¿no? El Señor ya sí, de rendición, de decir, ya no retengo nada y te lo doy. Y Raúlito un día apareció hoy para esperarla. Es maravilloso. Sí. Yo tengo una duda así muy fuerte, entonces, ¿te llevó serenata Raúl antes de que se casaron o no? Después me llevó serenata. ¿O se la debes? No, sí, después me llevó serenata. Muchas serenatas. Sí, me llevó varias serenatas y se volvió un hombre muy, muy noble. Bueno, él ya les va a platicar su testimonio. Muy, también abrió su corazón totalmente a Dios y sí, o sea, Dios lo moldeó. ¿Cuántos años llevan de casados? Por lo civil llevamos 27 años. Y ya cuando Dios nos regala la gracia del sacramento, fue en el 2004, que son, ¿qué? 16 años. 16 años ya. ¿Y cómo es la relación con tu mami después de todos estos problemas que tuvieron desde Porque niña? nosotros conocemos a tu mamá y todo eso es un pan. Sí. Pan. También hubo una conversión. Sí, mi mamá, pues fue una mujer, como les dije, muy sumisa, no se dejaba golpear porque ella siempre dijo que así era el matrimonio. Y Dios a lo largo de todos estos años la fue moldeando, el golpe de ver a su hijo discapacitado y luego toda esta situación legal y emocional que ella vivió. Siento que también, ¿verdad?, le sirvió para seguir moldeando su carácter, porque ella es muy impositiva, ¿sí? Entonces, toda esta situación le ayudó para ir moldeando, ¿sí?, su carácter, y yo estoy segura de que Dios la va a seguir moldeando, porque sí, Dios es tan amoroso con nosotros que siempre va a buscar el bien, ¿no?, de nosotros. Otra de las cosas y siento que también fue como una prueba de fe, después del accidente yo quedé con mucho miedo, con muchos años, o sea, el accidente fue en el 2010 y estoy hablando de miedo casi 8 años, o sea, 8 años de miedo de no poderme subir a carros, miedo de manejar, miedo de que mis hijos murieran o que tuvieran un accidente, miedo hasta de comer. Eran unos miedos irracionales, o sea, terriblemente. Y igual, o sea, luego me decían, pues, haz esta terapia, haz esta otra, pero yo donde mi terapia, mi mejor terapia que he tenido es estar ante el Santísimo y abrirme de capa, ¿sí? Decirle, o sea, todo lo que soy, todo lo que en ese momento estoy sintiendo, y el Señor me ha sanado de todos esos miedos
tan horribles que yo tenía a raíz de este trauma tan fuerte que vivimos. ¿Has perdonado a tus papás? ¿A tu papá en especial a través de la conversión? Sí, fíjate que cuando fue mi proceso de nulidad o de inexistencia del vínculo, cuando fue todo el juicio, mi papá me pidió perdón, mi mamá me pidió perdón, y fueron a declarar al juicio, y gracias a Dios pues se hizo la comprobación de la inexistencia del vínculo. Y mi papá también se convirtió, o sea, mi papá 2 años antes de que falleciera, se convirtió también, y él, haz de cuenta que siendo un hombre macho, grandote, de campo y todo eso, haz de cuenta que se volvió un niño. O sea, sí, muy tranquilo, pero además él se ofrecía a lavar baños, se ofrecía a lavar los trastes, o sea, cosas que ni en su vida hizo. Esa fue como que parte de su conversión, ayudarnos en la casa. Y sí, Dios le regaló la gracia de morir santamente, como se dice, ¿no? Dormido. Después estaba malito, fue en el seguro lo internaron, y fue el ministro de la Eucaristía, le dio la comunión, y al otro día falleció mi papá. Se fue en paz. Se fue, y se fue con Dios, porque yo así lo siento. Claro. Así lo siento. Qué bueno. Sí. Pues queda este testimonio como un regalo para todos ustedes, seguro se identificarán mucho con Tony. Te agradecemos esa generosidad de compartirlo franca y abiertamente. Este es un tesoro que se guarda, que ahora se abre para todos nosotros. Le vamos a brindar también su aplauso. Gracias a Dios. Bien, gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues gracias.